Ricardo Uceda ha sido el primero en ir destapando, digamos, el funcionamiento de estas redes de corrupción y mafiosas incluso en Ancash y que involucran en niveles altos de la Fiscalía de la Nación, del Consejo Nacional de la Magistratura, en fin, ha escrito bastante sobre esto y ha publicado ayer un artículo en La República acerca de cómo el ex fiscal de la Nación, recientemente salido, digamos, José Antonio Peláez, como él dejó sin efecto el nombramiento de una fiscal, la fiscal Carmen Berrocal, que estaba investigando el asesinato del fiscal Luis Sánchez Colonna. Y resulta que el principal acusado era, como autor intelectual, el empresario Jack Castillo, que era proveedor del gobierno regional de Ancash, y además resulta que el estudio jurídico que defendía a Jack Castillo era el de Mariano Peláez Barrales, hermano de José Peláez Barrales, ex fiscal de la Nación. Y Castillo, según podría ser, dice Uceda, sería el testaferro de Álvarez. Entonces, nuevamente aquí, José Antonio Peláez sería, o podría estar, digamos, formando parte de esta red protectora de las cosas que ocurrían en Ancash. Ricardo, buenas noches. ¿Qué tal? Este es más o menos el resumen del artículo, ¿no es cierto? Sí, es parte de unos hechos que tiene que investigar el Consejo Nacional de la Magistratura respecto de la actuación del ex fiscal de la Nación en remoción de fiscales en Ancash. Entonces, él tiene potestades, o sea, un fiscal de la Nación tiene potestades para suspender el nombramiento de fiscales provisionales, ¿no? Entonces acá se han dado una serie de cambios y remociones que llaman a sospecha, incluso a denuncia. Entonces es legal, pero son situaciones que tienen que ser investigadas severamente. Y también es legal que el hermano de un fiscal de la Nación ejerza la actividad abogadil, ¿no es cierto? Pero en este caso se han dado hechos que, sumados a otros que involucran también al fiscal, ameritan, a mi juicio, una investigación muy severa por parte de un Consejo Nacional de la Magistratura que también ha sido un protagonista permisivo, incluso un actor negativo, ¿no? para que se produzcan nombramientos en la Fiscalía de la Nación. Así que es parte de lo que tiene que investigarse en Ancash, que es un caso bastante complejo. Pero aquí estaríamos hablando entonces de un sistema, efectivamente, para usar la misma palabra, muy complejo, un sistema de redes mafiosas que involucran, que eventualmente hasta los niveles más altos de la Fiscalía de la Nación, porque no es una cosa increíble esto. Bueno, mira, hablando con cuidado, porque evidentemente hay varios niveles, diría que hay 4 campos, ¿no? Uno que es el propiamente que tiene que ver con los asesinatos, ¿no? Que es con la actuación de sicarios, y hay ahí varios asesinatos que deben ser resueltos. Uno es el de este fiscal, ¿no es cierto? Claro. Que propiamente no sería un asesinato político, sino un asesinato en el que está comprometido un proveedor importante, un empresario que es muy beneficiado o gana licitaciones, entonces que a la vez tiene protección de las autoridades regionales. Otro nivel es el de la corrupción misma en la administración regional. Ya ahí yo francamente no sé qué cuerpos están investigando los niveles de corrupción que ha habido ahí, porque si asumimos que hubo un flujo de dinero de unos 5.000 millones de soles en estos años, y no te digo que haya 10%, sino 5%, la cantidad de dinero negro que hay es impresionante. No. Entonces ahí ha habido unas riquezas que se ven, por ejemplo, en algunos dirigentes de construcción civil, pero también en funcionarios, empresarios, y tal vez en autoridades que tiene que estar investigándose. Yo no sé qué cuerpo está haciendo esto, necesariamente en el Estado, porque son cosas muy complejas. Hay otro nivel que diría yo ocupa o tiene que ver con las relaciones que ha tenido actividades delictivas con autoridades en la Fiscalía de la Nación, en el Congreso, ¿no? Ese es otro nivel. Y también escapa en cierto modo a la actividad policial de este grupo Génesis, ¿no? Ahí tienen que ver Procuraduría, fiscales. Es muy importante que todos estemos con los
con la atención muy puesta en estas tres investigaciones, o en estos tres campos de investigación. Bueno, entonces, digamos, podríamos decir que hay por un lado una estrategia legal, una red jurídica, legal, digamos, orientada a archivar todas las investigaciones que hubieran sobre... Me parece que eso es clarísimo. Eso es clarísimo, ¿no? Que ha habido protección en la Fiscalía de Nación y en el Poder Judicial del Santa, ¿no? Por ejemplo, no me explico cómo algunos casos como el de este empresario que está hay indicios muy fuertes de su autoría intelectual, ¿no? No digamos que es culpable, pero entonces él nunca ha sido capturado. Un juez lo ha liberado, ¿no? Ha levantado la orden de prisión, que ahí sí yo creo que correspondía. Entonces, efectivamente hay una red judicial y del Ministerio Público, yo diría también policial, que ha estado comprometida con este poder, ¿no? Si uno habla con la fiscal que llevaba el caso, ella está completamente convencida que la policía de Chimbote protegía a este empresario. Incluso lo fueron a buscar a un local de playa del gobierno regional, ¿no? Entonces, ahí sí había una red local que está más clara, pero no tanto la que está afuera, ¿no? En otros niveles. Ahora, hubo una estrategia, y esto lo he leído en alguna de sus investigaciones, destinada a controlar el Consejo Nacional de la Magistratura, por lo menos captar a 3 miembros del Consejo Nacional de la Magistratura para poder designar a los fiscales supremos que permitieran a su vez designar al fiscal Ramos Heredia, ¿no es cierto?, quien a su vez se había movido para ser designado antes el fiscal supremo de control interno, ¿no es cierto?, sacando a Avelino Guillén, en buena cuenta, ¿no? Fue retirado Avelino Guillén de ese puesto y renunció entonces él a la fiscalía, y Ramos Heredia desde ese puesto retiró a varios fiscales que estaban investigando cosas como la centralita, etcétera, ¿no es cierto? Entonces hay una estrategia destinada a tratar de cooptar el Consejo Nacional de la Magistratura para hacer las designaciones necesarias para a su vez proteger todo lo que estaba ocurriendo en Ancash. ¿Esto se puede afirmar así, más o menos? No sé, no me atrevería a decir así, pero hay hechos que son muy claros, ¿no? Y que pueden haberse dado, si no como parte de un mismo proceso, por lo menos en forma paralela. Y es que en el Consejo Nacional de la Magistratura, evidentemente, hubo un grupo, ¿no es cierto?, que actuó para nombrar primero al doctor Peláez y luego al doctor Ramos, en una especie de entente que es legal pero que está mal, ¿no? Claro. Eso un poco lo he tratado de explicar en varios artículos. Claro. Ahora bien, de estos consejeros, que son 7 si no recuerdo mal, hay algunos que van a tener que ver, por ejemplo, el proceso de investigación al fiscal Peláez, pero el congresista Modesto Julca ha pedido que 3 se inhiban, y esto tiene que ver con los lazos que está señalando, que se inhiba el doctor Vladimir Paz de la Barra porque su hijo defendía o tenía procesos de defensa, o su estudio, ¿no es cierto? Su estudio defendía a Álvarez, ¿no es cierto? Él dice que no tiene que ver, pero digamos hay un elemento ahí que claro, llama a un conflicto de interés. Luego, el consejero que es nombrado por el Ministerio Público, que es este señor Herrera, ¿no? Claro. Que es amigo íntimo, según parece, de Ramos Heredia. Claro, es totalmente funcional, me parece, a la cúpula del Ministerio Público, ¿no? El tercero es la consejera Guzmán, me parece, no recuerdo el nombre en este momento, que ha sido el movimiento político de Álvarez. Entonces tenemos que hay una buena, y por ahí yo he dicho, y lo creo, que un cuarto... Su hija ha sido nombrada en el Ministerio Público como claro, si uno rastrea, entonces el señor Álvarez tendría, digamos, un grupo ahí amable, ¿no es cierto? Claro. Son partes de las conexiones que explican esto, pero que aún tiene que actuar. Es muy importante lo que pasa en el Consejo Nacional de Magistratura. Porque claro, son situaciones que son indebidas, que son legales, pero que están mal, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahí va a producirse una investigación al fiscal Peláez.
Entonces, ¿qué va a hacer el Consejo? Sí, pues. Claro, nosotros en la posición en que estamos, que es el periodismo, no podemos decir que lo castiguen, que no, que lo pasen por la horca, pero hay que evaluar o seguir con mucho cuidado eso, ¿no? De acuerdo. Entonces, eso, lo mismo el Congreso tiene una investigación al fiscal Ramos Heredia. Así es. Entonces, son cosas que quedan, que hay que seguir con mucho cuidado. El fiscal Ramos Heredia, por ejemplo, mandó archivar las denuncias contra el fiscal del Santa, el señor Farro, ¿no? Que después lo han tenido que retirar porque obviamente él formaba parte de esta red. Bueno, la actuación de él efectivamente tiene que ser sujeta a un escrutinio mucho más detenido, ¿no es cierto? Ya por un organismo debido, en este caso el Congreso. Y hay varios eventos en los que hay que revisar por qué, por ejemplo, acusó a estos fiscales de Chimbote. ¿Por qué esta fiscal que ha estado investigando el asesinato del fiscal Luis Sánchez Colonna termina con una acusación monstruosa por parte de la Fiscalía, ¿no? Que ahora están pidiendo 7 años de prisión? Sí, pues. Entonces, hay muchas cosas que tienen que ser esclarecidas. Bueno, me han informado que luego de que Nolasco fue asesinado, se inició una investigación en Huaura, los fiscales ahí de Huaura. El fiscal Ramos Heredia dispuso un control del accionar, digamos, de los fiscales de Huaura, de los que estaban investigando el crimen, y pidió toda la información, algo que los fiscales se resistían a dar porque se supone que hay la reserva de la investigación. Ni siquiera otro fiscal puede decir, oye, ábreme todo, porque eso no le compete a él. Y obviamente esto era pues para de alguna manera ver qué cosas estaban encontrando y todo eso. Esa información la he recibido de muy buena fuente. Y si eso es así, habría que ver por qué el fiscal Ramos dispone una acción de control contra los fiscales que están investigando el crimen de Nolasco. Bueno, evidentemente la actuación del Ministerio Público en Ancash ha estado de cabeza, ¿no? Y es cierto que tanto el doctor Peláez como el doctor Ramos tienen ahí mucho que explicar, ¿no? Ahora, el doctor Ramos está nombrado como fiscal de la Nación y también es un hecho que su actuación a partir de ahora está pues en los ojos de todos nosotros, ¿no? Tiene que actuar de una manera realmente muy contundente, radical, dándole fuerza a todos los fiscales que estén investigando esto, ¿no? Porque es la hora de que él demuestre que esto, si hubo, por lo menos está dispuesto a cambiar, ¿no? Porque, digamos, removerlo no es posible, ¿no? Sí, pues, efectivamente. Bueno, tenemos que ir a una pausa y regresamos.